Bienvenida, bienvenido a su canal, El Cambio que Queremos Ver en el Mundo. Un canal que ha sido inspirado en la frase de Mahatma Gandhi: tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Este canal fue creado en mayo de este año como respuesta a un llamado de mi alma para dejar una huella positiva en el mundo. Y no tiene que ver con seguidores, tiene que ver con cada uno de los mensajes que se comparten, con que ese mensaje llegue, cambie, impacte en un alma. Yo me daré por servida. Dicho esto, traigo a colación una frase que amo de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: lo que hacemos es una gota en el océano o en el mar, pero ¿qué sería del mar sin la presencia de esa gota? Por ahí va la cosa. Pero, ¿qué significa esta frase de la Madre Teresa de Calcuta? Que cada acto cuenta, por muy pequeñito que sea. Cada gesto impacta, cuenta y suma para el cambio de una persona y de tu entorno. Este canal fue creado con amor y propósito. Y en este canal yo te comparto canalizaciones, reflexiones de la palabra de Dios, experiencias personales que han transformado mi vida y mensajes que inspiran a vivir una vida en coherencia, con amor propio y con verdad. Y hoy estoy muy feliz de darles esta gran noticia, que he decidido crear una nueva sección en el canal que se llama Tu Cambio para el Mundo. En esa sección vamos a tener conversaciones con personas reales, como tú y como yo, pero que están sembrando esperanza, acción y conciencia en su entorno. Va a ser un viaje de inmersión en las profundidades de las experiencias de cada una de esas personas, de ese invitado o de esa invitada, que nos contarán cómo desde su vida cotidiana, desde su realidad, están haciendo el cambio que quieren ver en el mundo. Y bueno, como todo inicia en casa, estamos en el episodio número 1 con esta servidora. Y quiero comenzar este episodio con parte de mi historia. Quiero contarles cómo he llegado hasta aquí. Y bueno, como yo soy bien planificada, yo tengo por aquí unos apuntes, ¿verdad? Donde yo más o menos desarrollé lo que les quería compartir, porque bueno, a veces me desvío un poquito del tema, a veces me disperso y hablo de más o digo las cosas o me salto, pero entonces como quiero ser bien precisa, yo traje aquí como los hitos más importantes de mi vida, lo que me han hecho ser la mujer que hoy soy. Y voy a iniciar, como todo inicia, voy a iniciar con mi nacimiento. Nací de 7 meses con una frase de un médico que le dijo a mi mamá: no estamos seguros si la niña pueda sobrevivir. Bueno, mi mamá, muy devota de la Virgen María Auxiliadora, le hizo una promesa a la Virgen de que si yo me salvaba, ella me iba a poner su nombre. Bueno, de allí mi nombre, María Auxiliadora. El siguiente hito que yo les quiero comentar es la ausencia de mi padre en el núcleo familiar. Bueno, después de un trabajo de sanación que tuve que hacer con mi padre,
donde cambié la mirada, la perspectiva de ver la palabra ausencia, cambiar la palabra abandono por ausencia. Em, Pareciera que no hay mucha diferencia, pero la carga energética y emocional que hay detrás de cada una de estas palabras es muy grande. Durante muchos años yo tuve que cargar con un peso de una herida muy profunda que me ocasionó el abandono de mi padre. Esa herida se vio reflejada en una niña muy tímida, muy insegura, que quería pasar desapercibida, casi invisible, incluso que quería por pertenecer a diferentes grupos de su entorno, empezó a perder un poco parte de su esencia, parte de su personalidad. Con el tiempo, tuve que empezar a hacer muchos trabajos de introspección, muchos trabajos internos para poder resignificar lo que significó la ausencia y cambiar la palabra abandono por la palabra ausencia de mi padre y darle el significado que realmente en ese momento tuvo, que era la que no estaba, o sea, que mi padre no estaba físicamente a mi lado, pero eso no significaba que fue una niña con falta de amor, porque siempre estuve rodeada del amor de mis tíos, de mi abuelo. Mi abuelo para mí fue como un segundo papá. Y recuerdo que mi tío, el menor de los varones por parte de mi mamá, siempre estuvo conmigo en todos los actos, o sea, siempre hubo presencia. El esposo de mi tía también fue una persona que siempre estuvo muy pendiente de nosotros. Entonces, con el tiempo yo tuve que resignificar ese abandono por ausencia y ver el regalo oculto que había detrás de esa circunstancia de vida que me tocó vivir. Y puedo decirles que gracias a esa circunstancia yo fui o soy una persona que desarrolló una autosuficiencia, una capacidad grande de introspección y una relación muy profunda conmigo misma, porque fue una niña muy ensimismada y que siempre estuvo conectada desde muy, muy, muy pequeña consigo. Y bueno, en los que son los procesos de transformación personal, el tener esa capacidad introspectiva es muy clave. Otro de los aspectos que les quiero compartir sobre, sobre los hitos que transformaron mi vida fue la ausencia emocional de mi madre. Bueno, por supuesto, vengo de una mamá que quedó sola. Mi padre se fue y ella quedó sola con una niña de 5 años, que era yo, y una niña de meses, por supuesto. Una mujer que con un sueldo de maestra tuvo que salir adelante como muchas mujeres en el mundo que salen hacia adelante con sus hijos, igual que tantos hombres también que tienen que salir solos adelante con sus hijos. Y mi mamá se fue convirtiendo en una mamá muy severa conmigo. Era la hija mayor, entonces era la hija que tenía que ser perfecta, la que siempre se portaba bien, la que tenía que salir bien en los estudios. Tenía una carga de perfección muy alta. Cuando medio me desviaba del camino, entonces, bueno, venían unos castigos bastante fuertes y hasta maltratos. Mi mamá repetía patrones de su mamá, mi mamá también, hija mayor de mi abuela,
Creo que mi abuelo nunca, nunca, nunca les puso una mano encima, pero mi abuelita sí, mi abuelita tenía un carácter bastante fuerte. Y bueno, eso también, ese patrón se vio repetido en mí. Por mucho tiempo yo tuve un vacío emocional muy grande y no comprendía esa distancia de mi mamá, ese amor contenido, esa forma tan severa. No me permití ver más allá de lo evidente hasta que también empecé a hacer un trabajo introspectivo, un trabajo de sanación de la relación con mi madre, y pude ver, más allá de la madre, pude ver a la mujer que había detrás, que era una mujer con muchos miedos, una mujer que tuvo que enfrentar la vida a pesar de los miedos, y una mujer que trató de protegernos a sus hijas a su manera. Hoy la honro desde la comprensión de lo que tuvo que hacer para sacarnos adelante, con mucha gratitud. Hoy por hoy vive conmigo y le pido al Padre que me permita regalarle una vida digna y mucho amor hasta su último suspiro de vida. Otro de los aspectos importantes que les quiero compartir, a ver, que lo anoté por acá, veamos, mi formación en la religión, mi gran refugio que me llevó a la espiritualidad. Bueno, desde muy temprana edad, desde los 3 años, estudié en un colegio católico, el Colegio San Francisco Javier. Allí conocí o ahí desarrollé una relación con Dios muy profunda desde muy corta edad. Yo pienso que lo que más me marcó de esa formación religiosa fue mi profunda conexión con el Padre. Una relación que desde pequeña um, pude, pude experimentar, y como era una niña tan introvertida, me refugié mucho en los brazos del Padre, me refugié mucho en esa relación que tenía con Él. Fui catequista, fui de la Legión de María, me encantaba cantar todas las canciones de la iglesia, iba todos los domingos a misa. De verdad que fue algo que marcó y ha marcado profundamente mi vida. Sigamos por acá. Mi situación con el alcohol. Bueno, relación tóxica con el alcohol. Yo he tenido una relación sin adicciones, una vida relativamente sana dentro de la normalidad. Sin embargo, yo tenía una relación tóxica con el alcohol que me acompañó por muchos años de mi vida, y que en esos años me costó comprender cómo era que casi en el 95% de las veces yo no sabía cuándo parar. La relación tóxica con el alcohol me trajo muchos problemas. Eran de esas situaciones cuando tú pierdes la conciencia de ti mismo y, y yo tuve que empezar a hacer un proceso de terapias, un proceso también de introspección para poder descubrir que más allá de la relación tóxica que yo tenía con el alcohol, había una raíz profunda de lealtades inconscientes, familiares, y un anclaje emocional a los 15 años, cuando escuché por primera vez la frase que me dijeron, eres más, ¿cómo era que me decían? Eres más divertida cuando tomas. Entonces, imagínense ustedes una adolescente
que viene de una niñez de ser muy tímida, muy introvertida, casi desapercibida, y que le digan, eres más divertida cuando tomas. Había ese anclaje emocional que por muchos años me acompañó, pero que luego me invitó a ver qué había detrás de esa relación tóxica. Habían unas sombras muy profundas en mí, unas heridas que tenía que mirar, que tenía que abrazar, que tenía que liberar y que tenía que sanar. Cuando por fin logré sanar todo lo que tenía que sanar, fue algo así como que mágico. La pesadilla desapareció. Y hoy por hoy estoy feliz porque no necesito apagar mi brillo para pertenecer y mucho menos adormecer mi alma o anestesiarla, porque el alcohol lo que hace es anestesiar la conciencia, anestesiar mi alma para, para tener luz propia. Otro de los aspectos que quisiera compartirles, que fueron hitos importantes o que han sido hitos importantes en lo que es la evolución de mi vida, fueron mis relaciones de pareja. Yo tuve 2 relaciones largas de pareja. La primera, mi primer novio a los 15 años, con el que me casé a los 28 y me separé a los 34 años de edad. Esa relación me dejó muchos aprendizajes, pero una de las enseñanzas más importantes que me dejó es que la separación no es un fracaso. Las separaciones son un acto de amor propio y hacia el otro. ¿Por qué? Porque cuando 2 almas comprenden que ya no deben caminar juntas porque detienen su crecimiento, el acto de amor es decidir y decir, debemos separarnos para no hacernos daño y honrar, bendecir el tiempo que caminaron juntos. Luego de eso vino una siguiente relación. Bueno, yo siempre estuve muy enfocada con tener esa familia que no tuve y formar una familia hermosa. Y es por eso que yo prácticamente rehice mi vida muy rápido. Estoy en mi segundo matrimonio. Con mi esposo actual tengo 16 años de casada. Una relación entre altos y bajos, entre encuentros y desencuentros, pero también una relación donde hemos decidido transformarnos juntos desde la paciencia, desde el amor, desde el respeto, donde nos sostenemos en las tormentas, pero también nos celebramos en la calma. Ha sido una relación donde comprendemos que no se trata de la persona ideal, de tener la persona ideal a tu lado, sino de decidir, porque son elecciones diarias, de decidir diariamente remar juntos. Como les dije, con los ingredientes más importantes de lo que significa tener una pareja: el amor, la paciencia, la transformación tanto de parejas como individual, el perdón, la constancia, el compromiso, el respeto y, por supuesto, siempre ser verdad. Otro de los aspectos que les quisiera compartir que han sido hitos importantes en mi vida fueron mis abortos espontáneos. Bueno, siempre
quise ser mamá. Desde mi primer matrimonio siempre decía que no iba a estar completa si no tenía hijos. Entonces fue cuando empecé, bueno, con el primer matrimonio tuve un aborto espontáneo, luego con Rafa, mi segundo matrimonio, también tuve un aborto espontáneo y empecé como a intentar, me empecé como a obsesionar por salir embarazada. Y cada vez que, mm, que no lo lograba, me estaba frustrando bastante. Llegó un día en que estaba tan frustrada que yo recuerdo que ese día peleé con Dios. Y ese día yo le dije, te desconozco. Eres un Dios malo porque tú sabes cuánto deseo yo tener un hijo y tú no me lo concedes. Recuerdo que me quedé dormida llorando y fue días después que tuve un sueño muy revelador, de esos sueños que te impactan y te tocan el alma, que van directo. Y en ese sueño él me dijo que no iba a poder ser madre porque hasta que no aprendiera a cuidar de mí misma, no podía cuidar de otros. El mensaje fue muy claro. Yo recuerdo que yo me desperté con un sobresalto en mi corazón y empecé a llorar y empecé a pedir perdón al Padre y le dije, recuerdo claramente como si fuera ayer, que le dije, no en tus tiempos, no en mis tiempos, perdón, sino en los tuyos, que sea tu voluntad y no la mía. Y allí empezó un camino diferente en mi vida porque yo entendí que yo tenía que sanar muchas cosas en mí y el mensaje del Padre estaba muy claro. No puedes cuidar a otros hasta que no aprendas a cuidar de ti misma. Había tantas cosas en mí todavía por resolver que en su bondad él decía, no puede, tiene que hacer el trabajo primero. Recuerdo que fue con el acompañamiento de un gran amigo médico en medicina de la conciencia, el doctor Ángel García, que me hizo ver que mis abortos espontáneos estaban directamente relacionadas a la relación de abandono con mi papá. En ese momento yo todavía no había hecho el cambio, el clic de ausencia por abandono. Ahí en ese momento yo sentía, yo estaba herida, yo tenía la herida de abandono. ¿Y qué pasaba? Que inconscientemente yo a la quinta semana de embarazo, como mi papá se fue cuando yo tenía 5 años de edad, a la quinta semana de embarazo me provocaba inconscientemente abortos espontáneos porque rechazaba el embarazo para que mis hijos no vivieran lo que yo viví. Esa pérdida, ese abandono, ese sentirse rechazada. Y bueno, empezó ese trabajo, un trabajo hermoso de sanación con mi papá. Y fue justo cuando terminé ese trabajo de sanación, cuando logré salir embarazada de mi hija María Sofía, que hoy tiene 15 años de edad. Y es muestra de lo que es el amor, un amor en sanación, cuando liberamos, cuando lo liberamos completamente. Eh, Todo ocurre, la magia siempre se da. Y también mi esposo tenía una hija, Valeria, que cuando yo la conocí, ella tenía 4, casi por cumplir 5 años. Bueno, como ven, casualidades no son. Ella hoy por hoy vive conmigo, me considera una mamá también para ella. Yo también la considero una hija y bueno, yo siempre digo que tengo 2 hijas. Tengo 2 hijas hermosas, tengo a mi Valeria y tengo a mi María Sofía.
Otro de los aspectos importantes, tengo que verlos por aquí, que les quisiera compartir, bueno, la migración. En el año 2020 tuve que dejar mi zona segura, mi hermoso país, mi amado país, Venezuela. Y tuve que venir a Chile por reunificación familiar. Bueno, y mi esposo se había venido para Chile en el año 2018. Nosotros nos quedamos en Venezuela. Pero bueno, imagínense, una familia no se puede sostener separada. Nosotros ya para el 2020 íbamos a cumplir 2 años y medio separados, porque realmente nosotros llegamos en diciembre de 2020 acá a Chile. Y bueno, yo tuve que elegir la reunificación de mi familia, porque las familias tienen que estar juntas. Y así lo decidimos. Y una de las cosas que más me impactó a mí de la migración fue el hecho de no poder desarrollarme profesionalmente por un tema de legalidad. Eh, una de las cosas a las que yo renuncié al venir a Chile es al tener una legalidad porque, bueno, nosotros hicimos 1000 intentos de venirnos por la vía legal y nunca nos aprobaron las visas, pasaron 1000 cosas y bueno, tuvimos que llegar a Chile por pasos no habilitados, lo que me hacen estar ilegal acá en este país. Por supuesto, yo tuve bastante tiempo en un proceso de adaptación a una nueva cultura, a una nueva vida de dependencia, porque siempre estuve como acostumbrada a valerme por mí misma, a trabajar, a generar y de repente estar en una zona de dependencia total de mi esposo me impactó bastante. Fueron momentos difíciles para mí. Tuve un año entero tomando antidepresivos hasta que un día también como que reaccioné, como que dije, no puedo engañarme, seguirme engañando con estos antidepresivos y tengo que tomar el control de mi vida. En ese momento decidí, pese a lo que significa dejar de tomar antidepresivos, volver al mal humor, volver a la reactividad, volver a esos estados de ánimos que iban y venían. Y fue en ese momento que yo dije, no importa, pero lo voy a lograr. Y me centré en este proceso de transformación que, aunque me elevó mis niveles de ansiedad y me dejó unos cuantos kilos emocionales de más, hoy por hoy siento bastante orgullo porque y me siento muy bien porque pude tomar el control de mi vida, pero desde una zona de amor, desde una zona compasiva hacia mis propios procesos, es abrazar los procesos, es decir, no siempre tenemos que estar bien. Hay momentos en que no nos vamos a sentir bien y no pasa nada, no pasa nada, seguimos adelante, vivimos la emoción, la soltamos, la trabajamos y seguimos hacia adelante. Aún sigo trabajando con el tema de la pérdida de peso, pero colocando en orden cada una de las cosas en su orden de prioridad también. Así que, bueno, la migración para mí significó caos, pero también significó orden, también significó ver en mí el desarrollo de fortalezas que no había visto. Significó en mí abrazarme, verme desde una mirada más compasiva y más llena de amor. Significó para mí renacer, renacer porque entender que puedes volver a renacer en otro país,
que tu esencia no cambie indistintamente al país donde te encuentres. Entonces, resignifiqué también el proceso de migración. Y el último hito que yo les quiero compartir, para mí es el hito que más cambió mi vida. Y fue la rendición absoluta ante el Padre. En junio del año pasado, cuando estuvimos en una situación económica bastante fuerte acá en casa, mi esposo no estaba trabajando, yo tenía trabajos esporádicos y bueno, ya ustedes saben cómo es la vida, sobre todo del migrante que no tiene nada, que viene a construir. Hay que pagar arriendo, hay que pagar colegios, hay que pagar comida, servicios y una cantidad de compromisos bastante grandes. Fueron momentos bien difíciles, pero momentos también que nos devolvieron la fe y la esperanza. Mi esposo y yo recuerdo que empezamos a vivir en un estado de gratitud diario, donde agradecíamos hasta por lo mínimo, lo poco que entraba, lo agradecíamos. Y recuerdo que en la mañana y en la noche nosotros decíamos, gracias Dios, porque hoy está cubierto. Adicional a todo esto, a vivir en un estado de agradecimiento diario, hasta por lo más mínimo, yo empecé a hacer unos ayunos espirituales donde me levanté o me levantaba todos los días a las 4 de la mañana y me iba a la cocina, que era como un espacio donde sabía que nadie me iba a molestar, de paso que a las 4 de la mañana solamente la única despierta iba a ser yo. Y en ese momento me entregué por completo al Padre. En esa cocina yo bajaba con mi Biblia, en esa cocina yo oraba, alababa, lloraba y le abría el corazón a mi Padre y le pedí que me guiara, le pedí que me mostrara el camino, que me dijera por dónde tenía que avanzar. Le dije, Padre, hazme un instrumento de tu paz, llévame a mi propósito. Quiero vivir en mi propósito. Y fue o ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque fue cuando empecé yo a recibir mensajes de mi Padre. En ese momento recuerdo que yo empezaba como a leer un versículo de la Biblia y cuando venía como la interpretación del versículo, la información venía y yo sabía que no venía de mí, venía canalizada y yo tenía un cuaderno, una agenda donde yo anotaba. Luego también empecé yo a hacer preguntas, inquietudes sobre cosas que me preocupaban, sobre mí, sobre el futuro, y recibía la respuesta y yo la anotaba en el mismo cuaderno. Cosas sobre personas allegadas, por ejemplo, mi esposo, me llegaba información y yo la anotaba, y yo comprendí que el susurro del Padre no te llega aquí al oído, sino que te llega aquí al corazón. Es un susurro del alma, es un susurro que se siente, que se conecta. Y empecé a sentirme en un estado de bendición, en un estado de gracia, en paz. Y, y sentirse así no quiere decir que afuera no hayan tormentas, porque quizás las situaciones siguen siendo las mismas, pero tu mirada cambia. Porque hay una fuerza que va más allá de todo entendimiento, que va más allá de cada uno de nosotros, que nos sostiene, que nos eleva, que nos guía y que nos lleva de la mano con amor. Y esa es la presencia del Padre en cada una de nuestras vidas. Por eso yo les puedo decir que
ese ha sido el hito más importante de todas las experiencias que yo viví, de todas las transformaciones que yo les acabo de contar, como que tomé las mínimas. No está toda mi vida, imagínense, no les puedo contar toda mi vida, pero lo que yo más quiero resaltar de todo lo que les he compartido, uno es la entrega absoluta a un Padre, a Dios, a la fuente, a la vida, al universo, como cada quien quiera llamarlo, que nos guía. Entender que cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre y que tenemos el reino de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo primero. El concepto de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. También es vivir en la absoluta confianza, que aunque tú no sepas lo que pueda pasar, suelta y confía. Y lo tercero que les quiero dejar de todos estos hitos que les acabo de compartir es resignificar cada una de las circunstancias, cada una de las experiencias que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hacer liberarnos, sanarnos. Y cuando nosotros caminamos libres, en ese momento nuestra energía cambia, nuestra vibración cambia y somos luz, somos faro para el mundo. Aquí, quiero ir aquí un momento a mis notas. A ver, luego de todo esto, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Yo no les quiero hablar de quién soy, sino en quién me he convertido. Me he convertido en una mujer profundamente espiritual. Una mujer que ha comprendido que cada circunstancia, cada situación que me ha tocado vivir era necesaria para poder llegar a lo que hoy soy. Soy una hija bendecida de Dios, amada, guiada y sostenida. Soy madre, soy esposa, soy amiga, soy familia, soy ciudadana del mundo. Soy una persona que quiere dejar una huella en su pedacito de mundo. Pero si yo dejo una huella en mi pedacito de mundo, ese mundo va, y cada uno dejamos una huella en nuestro pedacito del mundo, ese mundo va a ser mejor. Tengo hoy una marca personal que se llama MP Connection. Con esa marca o a través de esa marca presto servicios empresariales que tienen que ver con la implementación y auditoría de sistemas de gestión de normas ISO, mejora de procesos, diseño organizacional, entre otras cosas. Adicionalmente, hoy soy cofundadora de una comunidad hermosísima llamada Líderes desde el Ser. Esta es una comunidad al servicio de la nueva humanidad, con un método hermosísimo que está cambiando vidas, que se llama Lidera tu Vida. En ese método participo en la fase de despertar como canalizadora de dones. Conecto directamente con el cielo para entregar mensajes directamente del Padre, que yo los he denominado como bálsamos de amor, que te guían hacia quién eres en realidad, te ayudan a recordar quién eres, es tu ADN del alma. Y también participo en la fase de acción con Alma Empresarial, un programa de mentoría para líderes
que expanden su hacer desde el ser. Fundadora de este canal de YouTube al servicio de la humanidad para aportar esa gotita en este inmenso mar que pueda ayudar a cambiar la vida de las personas, a cambiar y a dar una nueva mirada, una nueva perspectiva de la vida. Eso es quien soy hoy. Y finalmente, ¿cómo visualizo el mundo si cada persona hiciera su propio cambio interior? Bueno, soy de las personas que creen que los cambios inician con una pequeña acción, con una elección, con una decisión, con una palabra, con un gesto, con un abrazo. Por muy pequeño que sea, siempre, siempre cuando es desde el amor, impacta y puede cambiar muchas vidas. ¿Cómo visualizo yo un mundo? Bueno, yo visualizo un mundo si cada uno hace un trabajo de conexión internamente, de su conexión con su divinidad. Tendremos un mundo sin condicionamientos, tendremos personas liberadas de señalamientos, de juicios. Tendremos personas que encenderán su luz interior para contagiar al mundo. Suena cliché, ustedes dirán, ay, qué lindo, suena muy lindo, pero imposible. No, no es imposible. Si cada uno de nosotros lo hacemos en individual, vamos contagiando, porque los cambios inician en nuestro mundo interior y se proyectan automáticamente en el exterior. Yo les invito a integrar eso en su vida. Y nosotros no es que vamos a cambiar el mundo, pero con que podamos impactar nuestro entorno y cada uno impacta en el entorno, imagínense lo poderoso que es todo esto. Por supuesto, yo los quiero invitar para cerrar, los quiero invitar a hacer ese cambio que quieren ver en el mundo. Y yo me despido, como siempre. Gracias por ser. Gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio de Tu Cambio para el Mundo, donde tendremos una invitada muy especial. Con amor y verdad, Mausi. Y espero que esos hitos que te he compartido te puedan servir de inspiración para hacer ese cambio que quieres ver en el mundo. Chao.